Hola a todos. Este es el canal de Enciclopedia. El libro explicado en este episodio es La ventaja de la casa, jugar con las probabilidades para ganar en grande en los negocios. Los ganadores en la vida son ganadores de probabilidad. El autor de este libro, McKibben, es uno de los beneficiarios de este modelo de pensamiento. Al mismo tiempo, McKibben es un chino estadounidense que ganó el título de Santo del Juego. Entonces, ¿qué es el pensamiento probabilístico? ¿Cómo deberíamos aplicar este tipo de pensamiento? Después de escuchar este programa, sabrá cómo utilizar el pensamiento probabilístico para predecir el futuro y resolver problemas. El pensamiento probabilístico, en pocas palabras, es un algoritmo de vida. Si lo dominas, puedes mejorar tu probabilidad de éxito futuro observando la historia. Suena un poco misterioso. Sin embargo, el pensamiento probabilístico no es una metafísica, está respaldado por una sólida lógica estadística. Los secretos de la acumulación de riqueza de muchos ganadores en la vida, como el inversor bursátil Warren Buffett, el financiero Soros y el padre de la inversión cuantitativa Thorpe, provienen todos del pensamiento probabilístico. El autor Kybben Ma, quizás no hayas oído hablar de él, pero hay una película adaptada de su historia que quizás hayas visto, llamada Blackjack, que cuenta la historia de unos cuantos estudiantes talentosos del MIT que ganaron cientos de millones en un casino. Historia de $1000. El actor de cine basado en McKibben tenía un eslogan cuando jugaba: buena suerte, come pollo esta noche. Más tarde, se hizo popular en Internet gracias a un juego. A mediados de la década de 1990, McKibben estudiaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Cada fin de semana, él y varios compañeros de clase jugaban al blackjack en Las Vegas o Atlantic City con un capital de $100.000 estadounidenses. No les llevó mucho tiempo ganar legalmente más de $6 millones, hasta el punto de que los principales casinos tuvieron que restringir su acceso. Él mismo también se hizo famoso en los Estados Unidos y fue llamado el Santo del Juego chino. Sin embargo, para McKibben, el juego de blackjack no es un juego de azar, sino un problema de análisis puramente estadístico. Siempre que realices un seguimiento de las cartas que aparecieron en el pasado, puedes predecir la probabilidad de ganar en el futuro. Su estrategia ganadora también es muy sencilla: cuanto mayor sea la probabilidad de ganar, más dinero apostará. Si sigues repitiendo esta estrategia, ganarás cada vez más dinero. El mito del casino de McKibben es en realidad solo un ejemplo del uso del pensamiento probabilístico para lograr el éxito. La llamada alta probabilidad significa que puede que no sea muy precisa, pero definitivamente no saldrá mal en la dirección general. El pensamiento probabilístico esencialmente nos permite maximizar nuestra probabilidad de éxito en el futuro mediante la observación y el análisis de información histórica. Después de que el propio McKibben desapareciera del casino, continuó el mito del ganador en muchos campos confiando en su uso flexible de este modo de pensamiento. No solo participa activamente en los principales medios de comunicación como experto en predicciones y análisis deportivos, también ofrece consultoría técnica y de gestión para muchas empresas y tiene experiencia empresarial en muchos campos, como entretenimiento familiar, viajes, educación infantil, distribución beta interna y gestión hotelera. Cada empresa iniciada puede obtener múltiples rondas de financiación o salir a bolsa con éxito. Estas experiencias pasadas se han convertido en material de primera mano para los escritos de McKibben. En este libro, presenta en detalle los principios básicos, los errores comunes y las estrategias de acción específicas del pensamiento probabilístico. Cada capítulo del libro se introduce utilizando su experiencia en el casino, cuenta un principio importante del pensamiento probabilístico y se extiende a escenarios de la vida real como las apuestas deportivas, las finanzas, los negocios y el lugar de trabajo. En palabras de McKibben, este libro es en realidad un curso de análisis empresarial que incluye historias sobre juegos y deportes, y su propósito es permitir que las personas que nunca leerán libros de estadística comprendan directamente los misterios del análisis estadístico. En la siguiente ocasión, utilizaremos los principios del libro y algunas historias cercanas a la vida diaria para desmantelar el algoritmo de la vida, llamado pensamiento de probabilidad. Este programa se divide en dos partes. En la primera parte, hablemos de cómo definir con precisión su problema. Es posible que descubra que muchos problemas no son irresolubles, lo que pasa es que no los definimos con precisión, lo que los hace parecer irresolubles. En la segunda parte, hablemos sobre cómo utilizar el pensamiento probabilístico para resolver problemas. Primera parte. En el libro, el autor enfatiza que solo cuando el problema es apropiado se puede guiar el algoritmo correcto de resolución de problemas. Por tanto, definir con precisión el problema es el punto de partida de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo definir el problema con precisión? Aquí, desglosamos la palabra exacto y la dividimos en dos requisitos: exacto y exacto. Esto puede resultar un poco abstracto. Está bien, inténtalo de otra manera. A continuación, imagine este escenario: usted es un concursante a punto de competir en un concurso internacional de comer perritos calientes. El día antes del partido, te llevan a una habitación con un espejo. La persona que te trajo dijo que este es un espejo mágico que puede responder a tus preguntas. Piénsalo 2 segundos, ¿qué le preguntarías? Si piensa en competir mañana en un concurso de comer perritos calientes, podría preguntarse: ¿cómo puedo ganar el concurso de mañana?
Mirror dijo, de acuerdo con las reglas de la competencia, para ganar la competencia, debes comer más hot dogs que otros en 12 minutos. ¿No es esto una tontería? Murmuraste en tu mente. En este momento, algunas personas pensarán que el espejo es inútil y optarán por salir de la habitación, algunas personas no se reconciliarán y seguirán preguntando, ¿cómo puedo comer más hot dogs en 12 minutos que otros? El espejo decía, al mismo tiempo, si quieres comer más, tienes que aumentar la velocidad tanto como sea posible. ¿Por qué sigue siendo una tontería? Puede que te sientas decepcionado. En ese momento, el 80% de las personas abandonaron la sala y el 20% restante siguió preguntando, ¿cómo puedo aumentar la velocidad? Mirror dice, el movimiento más crítico que afecta la rapidez con la que se come un hot dog es tragar, por lo que debes tragar más rápido. En este punto, todos, excepto una persona, se quedaron insatisfechos. La persona restante preguntó, ¿cómo puedo tragar más rápido? En ese momento, el espejo parpadeó unas cuantas veces y dijo, según los datos de tiempo de procesamiento de hot dogs de diferentes maneras, si desea maximizar la velocidad de deglución, se recomienda utilizar los siguientes métodos, separar los panecillos y salchichas en las salchichas, y romper las salchichas. Rómpelas, remoja el pan hasta que esté suave y come alternativamente. Puedes agregar un poco de aceite vegetal al agua. Este método suena un poco extraño. Sin embargo, al día siguiente seguiste este extraño método y ganaste el campeonato. Esta historia en realidad está basada en la experiencia de un gran comedor japonés. Este gran comedor, llamado Kobayashi Tsumugi, rompió el récord histórico al participar por primera vez en el concurso internacional de comer perritos calientes. El récord anterior era 26 hot dogs comidos en 12 minutos, pero Kobayashi en realidad comió 50. ¿Cómo lo hizo? Recordemos la historia que acabamos de contar. ¿Qué preguntas hace la mayoría de la gente cuando piensa en cómo ganar? Básicamente, ¿cómo puedo comer más hot dogs? Kobayashi hizo una pregunta diferente, ¿cómo puedo hacer que las salchichas sean más fáciles de tragar? Esta pregunta lo llevó a realizar experimentos, recopilar datos de tiempo mediante diferentes métodos y optimizar estrategias continuamente. ¿En qué es mejor la pregunta planteada por Kobayashi Takashi que las preguntas de otras personas? Primero, esta es una pregunta exacta. ¿Cómo juzgar si el problema es exacto? Una forma sencilla es, la respuesta a la pregunta exacta debe tener valor de acción. Es decir, con esta respuesta podremos saber claramente qué hacer. Pensemos en ello, si le preguntas a alguien, ¿cómo puedo tener éxito? Esa persona podría decirte que trabajes duro, que estés motivado, que seas optimista, etc. Pero después de escuchar mucho, todavía no sabes qué hacer a continuación. Esto se debe a que, cómo lograr el éxito, es en realidad un problema muy complejo. Una acción no puede hacer que usted tenga éxito. Es necesario tomar acciones una tras otra, y debe tomar acciones una tras otra, y cambiar con el tiempo, el espacio y la propia vida. Condiciones y factores externos. Las estrategias se ajustan constantemente a medida que cambia el entorno. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿cómo tener éxito?, es tan general que no se puede lograr, o tan complicada que no se puede lograr. De cualquier manera, la pregunta carece de sentido. ¿Y por qué la pregunta de Kobayashi, ¿cómo hacer que los hot dogs sean más fáciles de tragar?, es una pregunta exacta? Esto se debe a que la respuesta a esta pregunta debe ser un método de procesamiento de hot dogs, y no importa cuál sea el método de procesamiento, debe ser operable. Esto hace que esta cuestión tenga importancia práctica. Lo que dijimos anteriormente es que la pregunta de Shaolin Zun es precisa. Esta pregunta tiene una segunda ventaja, es precisa. ¿Qué significa? Recordemos algunas de las preguntas que la gente hace sobre los espejos, desde cómo ganar hasta cómo comer más, cómo aumentar la velocidad y finalmente, cómo tragar más rápido. En realidad, se trata de un proceso de aproximación al núcleo del problema. Nuestro objetivo es ganar, y la última pregunta que se hace es sobre tragar, y tragar es precisamente la clave para ganar. Decimos que la pregunta de Kobayashi es precisa porque capta con precisión la clave para lograr el objetivo. La segunda parte. Lo que se dijo anteriormente es que si desea utilizar bien el pensamiento de alta probabilidad, primero debe aprender a definir con precisión su propio problema. Entonces, después de identificar el problema, lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar el pensamiento probabilístico para resolverlo. Aquí, usaré un ejemplo del libro para desglosar el proceso paso a paso. Suponga que es un operador de una marca de ropa masculina con muchas cadenas de tiendas. El verano está aquí y tienes que entregar las últimas camisetas de manga corta en todas las tiendas de la marca. Digamos que la camisa viene en 8 colores, 5 telas y 4 tallas. ¿Cómo abastecen cada tienda? Mucha gente pensará, ¿no es esto sencillo? ¿Distribúyelo uniformemente? De hecho, este es el método más directo. Por ejemplo, si solo hay 3 colores y 3 tallas, podemos entregar 30 camisas de cada color a cada tienda y 10 camisas de diferentes tallas para cada color. Esta práctica era común en la industria minorista hace más de 2 décadas.
En ese momento, las cadenas minoristas que implementaban la planificación centralizada enviaban regularmente ropa con el mismo color, tela y proporción de tamaño a cada tienda. Sin embargo, en la práctica se ha descubierto que si la ropa de varios colores y tallas es completamente uniforme, una o dos tallas y colores de ropa escasearán, mientras que otras tallas y colores de ropa quedarán atrasados. En este caso, muchos clientes no pueden comprar la talla y el color que desean y solo pueden irse decepcionados con las manos vacías. Para esa ropa con exceso de existencias, las tiendas solo pueden reducir los precios, lo que reduce las ganancias de las ventas. Entonces, ¿cómo determinan los minoristas la combinación adecuada de prendas sin un enfoque completamente uniforme? Aquí necesitamos la ayuda del pensamiento probabilístico. El autor nos dice que para utilizar el pensamiento probabilístico para resolver problemas, primero que nada, debemos recopilar la mayor cantidad de datos históricos posible. Porque, al observar la historia, podemos descubrir patrones relativamente sin cambios a partir de datos cambiantes, y así afrontar mejor las incertidumbres futuras. Hay un dicho que dice, la historia siempre es sorprendentemente similar, pero no es una simple repetición. Esto es lo que significa. En el caso del sector minorista, los grandes minoristas tienen una ventaja natural en materia de datos y, por lo tanto, pueden tomar la iniciativa en la solución del problema de distribución. En los sistemas informáticos de estos grandes minoristas se almacenan datos de inventario, pedidos, marketing y precios de las últimas décadas, lo que proporciona un apoyo fundamental para el análisis y la toma de decisiones posteriores. Algunos minoristas experimentados también superpondrán datos fuera del sistema de ventas, como la edad, el sexo, los intereses y el estilo de vida de las personas que rodean la tienda, las tendencias económicas y del mercado, las previsiones meteorológicas y los eventos que pueden afectar las ventas. Con estos datos, los minoristas pueden predecir con mayor precisión las tendencias de ventas futuras, lo que ayuda enormemente a mejorar el surtido y el inventario. Cabe señalar que ante todo tipo de datos, las personas a veces solo prestan atención a algunos e ignoran otros, situación que también se denomina sesgo cognitivo. Aquí, el autor habla principalmente del sesgo de confirmación y del sesgo de supervivencia. El sesgo de confirmación significa que tendemos a prestar más atención a los datos que respaldan nuestras opiniones personales e ignorar los que entran en conflicto con nuestras opiniones personales. Así es como surgen muchas teorías de conspiración. El sesgo de supervivencia significa que cuando recopilamos datos, tendemos a prestar atención únicamente a los supervivientes. Por ejemplo, al analizar los factores que afectan el desarrollo de las startups, podemos centrarnos únicamente en aquellas que sobreviven e ignorar aquellas que fracasan a mitad de camino. Para evitar sesgos cognitivos en el proceso de resolución de problemas, los datos históricos que recopilamos deben poder reflejar objetivamente toda la historia. Esto no solo requiere que intentemos tener en cuenta todos los indicadores de datos relacionados con el problema. Más importante aún, para cada indicador de datos se deben recopilar datos históricos durante un largo periodo de tiempo. En el libro, el autor enfatiza repetidamente el valor de los datos históricos y nos recuerda que debemos ampliar la perspectiva histórica lo suficiente. Porque cuanto más observemos el pasado, más estables serán los patrones que descubramos y más precisas serán nuestras predicciones para el futuro. De hecho, en la vida diaria a menudo hacemos juicios erróneos sobre el futuro porque nuestra perspectiva histórica no es lo suficientemente larga. Por ejemplo, si vemos a un jugador perder en el último juego, llorar amargamente frente a la cámara y practicar duro en la cancha en privado, entonces nosotros, los espectadores comunes, muy bien podemos pensar que fracasará en el próximo juego. De hecho, esto es posible, pero si observa su historial durante un periodo de tiempo suficientemente largo, probablemente encontrará que ha perdido más de 30 juegos en 50 juegos. Entonces existe una alta probabilidad de que pierda el próximo juego. De la misma manera, si un médico fracasó en su última operación y ha resumido amplias experiencias y lecciones, entonces podemos pensar que ganará sabiduría si realiza el mismo tipo de operación la próxima vez. El pensamiento de alta probabilidad nos dice que no deberíamos llegar a esa conclusión fácilmente. Hay que observar la tasa de éxito de cirugías similares durante un largo periodo de tiempo. Si la tasa de éxito es alta, significa que el último fracaso fue accidental. Si la tasa de éxito es baja, entonces la posibilidad de fracaso aún existe. Por supuesto, no podemos hacer que el problema sea absoluto, de lo contrario sería otro tipo de extremismo. Puede haber algunos problemas específicos que requieran un análisis y una práctica específicos. Esto es un poco como lo que decía mi maestro cuando yo era niño. No importa si suspendes el examen una o dos veces. No significa que tengas poca capacidad de aprendizaje. Tenemos que analizar la mayoría de las situaciones. Incluso el examen de ingreso a la universidad parece ser una decisión que se toma una vez en la vida. De hecho, como verá, aquellos estudiantes que tuvieron un desempeño normal en el examen de ingreso a la universidad pueden seguir obteniendo buenos resultados 10 años después, debido a su tasa de éxito en el examen. En los últimos años ha sido alto. Luego, en el resto de su vida, no importa cuántas pruebas se someta, seguirá teniendo una alta probabilidad de éxito. Lo que acabamos de decir es que si desea utilizar el pensamiento de alta probabilidad para resolver problemas, primero debe ampliar la perspectiva histórica y recopilar suficientes datos históricos.
Luego, el siguiente paso es procesar y analizar estos datos para encontrar respuestas a las preguntas. En el caso de la industria minorista, al observar y analizar los datos de ventas de ropa en tiendas específicas, un minorista de determinada marca descubrió que en sus tiendas fuera de línea, las ventas de camisas medianas y grandes en 5 colores y 3 telas eran prominentes. Basándose en una superposición adicional de datos demográficos y psicográficos, descubrieron la razón detrás de este fenómeno. Estas tiendas están ubicadas en áreas con un número relativamente grande de hombres jóvenes solteros de entre 21 y 35 años, que compran en la tienda 2 o 3 veces al mes. Y está interesado en el fitness y la moda masculina. Con base en los resultados del análisis de datos, el minorista de la marca formuló una nueva versión del plan de distribución. En la proporción de ropa de estas tiendas, se debe aumentar la proporción de tallas medianas y grandes, y cada tienda debe tener 15 piezas de tallas pequeñas, grandes y tamaños pequeños, 60 piezas medianas, 75 piezas grandes y 30 piezas extra grandes. Los últimos estilos de camisas deberían venir en 4 colores diferentes: lila, carmesí, negro y blanquecino, y 3 tejidos: normal, brillante y texturizado. De hecho, este proceso de procesamiento y análisis de datos equivale a utilizar un tamiz para examinar los datos que hemos recopilado anteriormente, a fin de permitir que emerjan aquellos patrones que pueden desempeñar un papel duradero. Los tamices aquí se pueden dividir en 2 tipos, uno es el tipo simple y el otro es el tipo complejo. A menudo, los tamices simples se pueden diseñar directamente utilizando el cerebro, lo que comúnmente se conoce como intuición. Esta intuición suena simple y darse palmaditas en la cabeza es como 2 hermanos. De hecho, pocas personas pueden tener una intuición correcta. Tenga en cuenta que aquí dije, pocas personas, no nadie. Permítanme darles un ejemplo del que quizás hayan oído hablar. En los últimos años de Puyi, sin importar qué tipo de jade antiguo fuera, se podía saber si era genuino o no de un vistazo, y él podía acertar en todo momento. Cuando la gente le preguntaba el secreto, él decía, no hay ningún secreto, ha visto demasiados antes. Para dar otro ejemplo menos riguroso, cuando leemos novelas de artes marciales, a menudo puede aparecer este tipo de trama: un viejo mendigo de pelo blanco y con un bastón vio a un niño, se acercó temblando y le dijo, joven, veo que tienes unos huesos increíbles y eres un prodigio de las artes marciales, así que te enseñaré todas las artes marciales que he practicado en mi vida. Supongamos primero que este viejo mendigo no es un mentiroso. ¿Por qué crees que haría esto? Es porque ha leído a innumerables personas en su vida y puede decir qué tipo de talento es un buen talento. Pero verá, estas personas que pueden hacer juicios rápidos basados en instinciones son todas personas que han acumulado muchos años de experiencia. En otras palabras, sus cerebros son equivalentes a una base de datos profesional, con años de datos acumulados en un determinado campo, y cada dato está profundamente arraigado en sus cerebros. En este caso, pueden hacer una predicción muy precisa recurriendo directamente a su intuición. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, no tienen esta capacidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? No importa, puedes hacer un colador artificial complicado. Sin embargo, para hacer esto necesitarás un poco de experiencia en análisis estadístico y, muy probablemente, con la ayuda de computadoras y software de medición especializado. Si no conoces ninguno de estos, puedes optar por aprenderlos cuando tengas tiempo libre. Actualmente, existen muchos cursos de análisis estadístico en el mercado y también muchas herramientas de software listas para usar, como Stata, SPSS, Python, etc., todas con nombres únicos. Aquí el autor hace un recordatorio especial: si realmente quieres ganar, entonces el esfuerzo vale la pena. En este punto básicamente hemos terminado de explicar cómo utilizar el pensamiento probabilístico. De hecho, como ve, el pensamiento probabilístico parece ser un complemento o una corrección de nuestro pensamiento de sentido común. En nuestra vida diaria, a menudo tomamos decisiones basadas en la intuición, pero si no miramos el pasado con suficiente tiempo y observamos la imagen completa del pasado a través de los datos, es probable que esta intuición sea errónea. Lo que nos dice el pensamiento de alta probabilidad es que en lugar de utilizar todo tipo de sentido común que se da por sentado para guiar el futuro, es mejor tratar la historia como una base de datos, descubrir leyes estadísticas a partir de ella y acercarse a la verdad de los hechos. Futuro. La tercera parte. A través del contenido anterior, dominará cómo utilizar el pensamiento probabilístico para obtener la solución óptima al problema. Pero esto no es el final, el siguiente paso es convertir el pensamiento probabilístico en acción. El autor nos recuerda repetidamente en el libro que ya sea en el campo de los casinos o de los negocios, debemos creer verdaderamente en el poder de la alta probabilidad, formular inquebrantablemente estrategias de acción basadas en la solución óptima, ser optimistas sobre las fluctuaciones a corto plazo, y adherirse a una perspectiva a largo plazo. No es fácil hacer esto. Porque ya sea en un casino, en la vida o en el trabajo, incluso si las probabilidades están a tu favor, a menudo obtendrás un resultado perdedor. Por ejemplo, si juegas un juego de dados con tus amigos por $1 el juego, ganarás si arrojas 1, 2, 3 o 4. Obviamente, tu probabilidad de ganar es mayor que tu probabilidad de perder, por lo que decides unirte al juego. Sin embargo, si el número arrojado es mayor que 4 en 5 juegos consecutivos, probablemente querrás abandonar.
Sin embargo, el autor deja claro que dejar de fumar es un gran error en esta situación. En cambio, deberías gastar más dinero y seguir jugando con tus amigos. Estrictamente hablando, siempre que tengas suficiente paciencia, algún día podrás ganar todo el dinero de tus amigos. Esta no es una creencia ciega, hay un sólido apoyo teórico detrás de ella. Existe una ley de los grandes números en la teoría de la probabilidad, lo que significa que si el experimento se repite muchas veces bajo las mismas condiciones experimentales, la frecuencia de eventos aleatorios se aproximará a su probabilidad. Para explicarlo usando el ejemplo de tirar dados, si sigues jugando con tus amigos y juegas 100.000 juegos, entonces la cantidad de juegos que ganes debe ser alrededor de 60.000. Al principio, la razón por la que perdiste 5 veces seguidas fue simplemente porque ingresaste a la zona de fluctuación negativa. La volatilidad es un concepto al que resulta difícil acostumbrarse a la gente. El fracaso continuo en una determinada etapa puede ser simplemente tu mala suerte, pero eso no significa que tu decisión sea equivocada. Sin embargo, el fracaso siempre nos dejará cicatrices inolvidables, por lo que muchas personas perderán beneficios a largo plazo por miedo a las fluctuaciones a corto plazo. Sí, en el proceso previo de utilizar el pensamiento probabilístico para resolver problemas, tienes que centrarte en una perspectiva del pasado lo suficientemente larga. Entonces, para transformar el pensamiento probabilístico en acción, tienes que centrarte en un futuro lo suficientemente largo. Patrón de términos. Ahora repasemos. En la portada de la versión china de este libro aparece impresa una cita de Buffett. Permítanme leerles esto a todos: multiplique la probabilidad de pérdida por la cantidad de pérdida posible, luego multiplique la probabilidad de ganancia por la cantidad de ganancia posible y, finalmente, reste la pérdida del resultado de ganancia. Este es el método que siempre hemos utilizado. Adoptado. Si lo piensas detenidamente, el proceso de Buffett para convertirse en un dios de las acciones es de hecho un proceso a largo plazo de practicar el pensamiento de probabilidad. ¿Ves que, en esencia, el mercado de valores es como un gran almacén lleno de posibilidades? La estrategia de inversión de Buffett consiste en observar primero los indicadores de datos de las grandes empresas que cotizan en bolsa y luego utilizar la fórmula de probabilidad de beneficio anterior para seleccionar algunas acciones, comprarlas en grandes cantidades y mantenerlas durante mucho tiempo. Este modelo no es perfecto, pero es así de simple. Muchos de nosotros estamos de acuerdo con el dicho, no pongas los huevos en la misma canasta, que significa diversificar tus inversiones y reducir el riesgo. La opinión de Buffett es exactamente la contraria, dijo, pon los huevos en la misma canasta y luego obsérvala con atención. Esto significa que una vez que encuentres una gran oportunidad, debes ser despiadado, y una vez que la encuentres, debes aguantar. A ello vive y cree firmemente en tu elección. Verá, de 1988 a 1989, Buffett gastó un total de $1.000 millones para comprar acciones de Coca-Cola, lo que representó más de un tercio de su inversión total. En cuanto a 2018, controlaba casi $200.000 millones en fondos, 2/3 de los cuales estaban concentrados en 5 acciones. Ha tenido estas 5 acciones en sus manos desde hace mucho tiempo y no han flaqueado a pesar de las fluctuaciones o las caídas del mercado de valores. La realidad también demuestra que la estrategia a largo plazo de Buffett es acertada, la mayor parte de su riqueza a lo largo de su vida la obtuvo de unas cuantas inversiones. Buffett tiene un dicho famoso: la mayoría de la gente no puede soportar hacerse rica lentamente, pero el pensamiento probabilístico es exactamente un algoritmo de vida que puede acompañarlo a hacerse rico lentamente. Este algoritmo no es una patente para matemáticos ni magos de la medición, encarna una perspectiva histórica objetiva, la capacidad de simplificar lo complejo y un patrón de planificación a largo plazo. La razón detrás de esto es simple: si actúas en cada paso de tu vida de acuerdo con una estrategia que tiene una alta probabilidad de éxito, entonces, a largo plazo, maximizas la posibilidad de convertirte en un ganador en la vida. Y esto es exactamente lo que expresa el subtítulo de este libro: los ganadores en la vida son ganadores de probabilidad. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?